por acá, a todos nuestros hermanos en Italia. Para mí un gusto poder acompañarlos en esta noche, en esta segunda lección del curso de Cada creyente un líder. Yo soy pastor de jóvenes profesionales aquí en la Alianza del INSE. Hace ya 10 años, 11 años soy pastor desde adolescentes, luego jóvenes, ahora jóvenes profesionales. Soy médico de profesión, graduado de CEBAP, he estudiado también una maestría en teología y bueno, aquí sirvo en lo que implica consejería, predicación y capacitación de liderazgo en, en la zona en la que estoy, ¿no? En el grupo en el que estoy. Este tema es muy, es fundamental para cualquier líder cristiano, el tema de la Biblia, ¿no? El tema de ser líderes bíblicos, porque ahí está nuestro fundamento de cada cosa que vamos a enseñar, pero no solamente de cada cosa que vamos a enseñar, sino de lo que nos va a dirigir en cada aspecto de nuestra vida. Por lo tanto, es importante eh, no solamente aprender de este tema, sino siempre vivirlo, vivir lo que hoy día vamos a repasar. Antes de empezar, quisiera que oremos para que el Señor nos dirija, nos enseñe, que su Espíritu realmente hable a nuestros corazones durante este tiempo. Oramos. Padre, te damos gracias por esta noche que nos regalas. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias porque nos das tantas herramientas siempre a la mano para poder crecer en ti. Sobre todo, Padre, te damos gracias porque es tu Espíritu el que habla a nuestro corazón, el que transforma nuestros pensamientos. Y deseamos que realmente nuestro liderazgo, nuestro servicio para ti, para nuestros hermanos, esté fundamentado en lo que tú dices, en tu palabra. No queremos un liderazgo conforme a lo que otros digan, sino conforme a lo que tú digas en todo tiempo. Ayúdanos a estar atentos a tu voz y ayúdanos a asimilar toda tu enseñanza hoy, de tal manera que sea realmente un principio en nuestro servicio a ti, en nuestra vida en familia, en nuestro caminar diario, en todas partes. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Bien, espero tengan el libro todos. Va a ser bueno ir repasando el libro juntos, el libro de Cada creyente, un líder, el tomo uno, ¿no? Son dos tomos. Esta segunda lección quisiera que empecemos con una pregunta. Tal vez, tal vez podríamos responderla en este momento. Sería lindo para poder tener una interacción. O quizás que quede como reflexión, ¿no? Tal vez tenemos una respuesta rápida, quizás no. Y quizás tenemos una respuesta rápida, pero que necesita aún más análisis, mayor análisis. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y uno rápidamente podría responder, es la palabra de Dios. Y es verdad. Pero entender que es la palabra de Dios no solo puede quedarse en una frase, en un hasta cliché podría llegar a ser, sino en comprender qué implica que sea la palabra de Dios. Aún podríamos ver una pregunta más práctica para nosotros. ¿Qué actitud tengo ante la Biblia? Si respondo que es la palabra de Dios, ¿qué actitud tengo ante la Biblia que es la palabra de Dios? Y eso nos tiene que llevar a una evaluación de nuestros tiempos, una evaluación de nuestra consideración en nuestro caminar en cuanto a la palabra. Tiene que ver con lo que se llama la piedad, que implica vivir una vida con una conciencia constante de quién es Dios y qué dice Dios. La vida piadosa implica eso,
tener constantemente una claridad en cuanto a quién es Dios y qué dice Dios. Lo contrario sería una vida impía. Entonces vamos a darnos cuenta que una vida piadosa está llena de la Biblia en la mente y en el corazón, pero también en la voluntad. Una vida impía es una vida que no considera la Biblia, no lee la Biblia, no se dedica a conocer más la voz de Dios y no nos guía lo que Dios dice en su palabra en cada aspecto de nuestra vida. No solo en algunos, sino en cada uno de ellos. No solo en la iglesia, para con la iglesia, para con el servicio, el liderazgo, sino también para con el trabajo, para con cuando uno maneja, para con las compras que uno hace, la inversión de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestro pensamiento, cómo uno se conduce con los hijos, con el cónyuge, etcétera. En absolutamente todo debe estar presente la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, no solo recordándola, sino atesorándola, apreciándola y viviéndola. Vamos a leer de la misma Biblia lo que la Biblia es. Eso es maravilloso, porque no vamos a decir de la Biblia lo que otros dicen de la Biblia, sino lo que la misma Biblia dice de sí misma. Y eso es necesario en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene autoridad por sí misma, no por lo que la iglesia le da. La iglesia no le da nada a la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa y tiene autoridad por sí misma, porque es la palabra de Dios. Como palabra de Dios, entonces tiene que ser considerada y obedecida. Cualquier cosa en la vida es inestable. La misma salud, tan inestable. Las mismas relaciones, tan inestables. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo leemos en Mateo 24:35, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero Jesús dijo, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras son lo más estable que podemos tener en nuestra vida. Y qué maravilloso que la tengamos. Hay que darle gracias siempre al Señor porque tenemos la Biblia. Eh, Vamos a ver entonces hoy día 4 puntos, 4 verdades que tienen la intención de fortalecer nuestra convicción en cuanto a cuán vital es la Biblia, es la palabra de Dios, para poder caminar con Él. En primer lugar, la Biblia es la palabra de Dios. Y por lo tanto, porque es autoridad misma de Dios, no puede ser ignorada. Nosotros no podemos vivir sin conocer la Biblia. Si nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios debe estar presente en cada momento de mi vida, en mi mente y en mi corazón. Frente a cualquier decisión, yo debo de recordar o buscar, estudiar qué dice la Biblia. Me piden un consejo, yo tengo que ir a la Biblia. No puedo ignorar la Biblia en el consejo que dé. Tengo que considerar la Biblia porque es la palabra de Dios. Hay un pasaje bello en Josué 1:8 y ese pasaje justamente es para todos aquellos que están interesados en servir a Dios. Dice, Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Fíjense, hermanos, la verdad de la Biblia. Tenerla en la mente, meditar en ella día y noche, nos lleva por buenos caminos. Por eso aquí habla de éxito, habla de prosperidad en el camino, en todo aspecto. La Biblia realmente, siendo la palabra de Dios, ¿cómo ignorarla? Darle la espalda realmente sería como darle la espalda al general comandante. ¿Qué voy a hacer si es que yo le doy la espalda al que sabe todo y al que dirige la vida? Estaría perdido. La palabra de Dios tiene una máxima prioridad para nosotros.
Y en ello entonces nosotros debemos de analizar y preguntarnos, ¿cuánto leo de la Biblia al día? ¿Qué tanta importancia le doy a la Biblia en mi vida? Si es la palabra de Dios y no puede ser ignorada porque es la voz de Dios, entonces, ¿cómo estoy viviendo frente a esa verdad? Pero no solo eso, sino que la palabra de Dios, la Biblia, es la única guía de vida para todo cristiano. Nosotros vamos a tener dos nacimientos, ¿verdad? Como creyentes. Nuestro primer nacimiento, el físico. Un día nacimos. Nuestro segundo nacimiento, cuando vinimos al conocimiento de Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí tuvimos un segundo nacimiento. ¿Quién produjo el primer nacimiento? Bueno, se produjo por varios factores. Uno de ellos es que papá y mamá se unieron y desearon, o tal vez a veces no desearon, pero hicieron lo necesario para que nosotros, pues, aparezcamos en la historia. Pero definitivamente, aun cuando los padres han estado involucrados en nuestra aparición, Dios es el que definió que nosotros existiéramos. Nuestra existencia física tiene a Dios como autor. Lo leemos en muchas partes de la Biblia. Es Él el que dispuso que yo apareciera físicamente. Entonces, nuestro nacimiento tiene un creador, un autor, y ese es Dios. Y por lo tanto, siendo Él el que propone nuestro nacimiento físico, nuestra aparición, nuestra existencia, es Él el que conoce mi propósito de por qué existo. Es Dios el que conoce el propósito de mi existencia. Pero en segundo lugar, nacimos de nuevo. Y cuando nosotros leemos Juan 1:13, nos damos cuenta que es justamente Dios el que dispone ese nacimiento espiritual, ese segundo nacimiento, esa conversión en nuestra vida, ese haber sido hechos hijos de Dios, tiene a Dios como autor mismo. Por lo tanto, Dios no solo conoce perfectamente el propósito de mi existencia, sino Dios también conoce perfectamente el propósito de mi nuevo nacimiento. Dios conoce el propósito de mi existencia física y de mi realidad ahora como hijo de Dios. ¿Qué, ¿Qué debo hacer yo en la vida y qué debo hacer yo como cristiano en la iglesia? Solo Dios lo conoce a la perfección. Los pastores podemos tener una idea, los maestros pueden tener una idea, pero Dios es el que conoce a perfección nuestro propósito y por lo tanto, ¿cómo no buscar su voz para que nos dirija correctamente y no estemos perdiendo el tiempo? Qué importante es la Biblia, qué importante es la voz de Dios para que nosotros podamos saber que estamos en el camino correcto. Bien, hermanos, entonces, fíjense la importancia de la Biblia como palabra de Dios. No puede ser ignorada y es la única guía para todo cristiano. Pero como es palabra de Dios, también eso implica una responsabilidad para nosotros, como líderes, como maestros, como pastores. Y es que tenemos que enseñar la Biblia tal como es. No podemos agregarle cosas humanas pensando que le van a dar un color más brillante. La Biblia ya brilla, la Biblia ya es suficiente en sí misma. Ella es útil para, vamos a 2 Timoteo 3:16, ¿no? Es útil para enseñar, corregir, redarguir y capacitar a cada persona para las buenas obras. Enseña, corrige, redarguye e instruye, ¿no? Cuatro utilidades de la Biblia necesarias para que nosotros como individuos y como comunidad cristiana crezcamos y cada vez seamos más como Cristo. Sin la Biblia no podemos hacerlo. Ahora, ¿es la Biblia suficiente para eso? Y no es necesario agregarle de nuestra cosecha. A veces tratamos nosotros de enseñar más de lo que vivimos que de lo que la Biblia dice.
Es triste cuando más bien el predicador se presenta a sí mismo como su experiencia y habla más de sus experiencias de lo que la Biblia dice. Si un líder de célula, un líder dentro de la iglesia, habla más de sí mismo que de la Biblia, podría estar dirigiendo a la gente entonces más hacia sí mismo y no hacia Cristo, el único Señor. La Biblia, al ser la palabra de Dios, debe ser enseñada tal como es. No le debemos agregar más doctrinas de las que ellas mismas tienen. Tu doctrina pasa por sobre toda doctrina, y eso debemos entenderlo. El que no haga así será reprendido y será hallado mentiroso, como dice en Proverbios 36. El mismo apóstol Pablo tenía mucho cuidado de no agregar palabras, sino las palabras espirituales que venían del Señor. Entonces, en primer lugar, eso, la Biblia es la palabra de Dios y con ello vienen muchas implicancias. Yo les pido sigan pensando en ello. La Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo, cómo actúo frente a ella? ¿Qué actitud tengo para con la Biblia, que es palabra de Dios? En segundo lugar, la Biblia enseña de Jesucristo. Ahora, nosotros somos seguidores de Jesús y como seguidores de Jesús tenemos el propósito fundamental de conocerlo cada día más. ¿Cómo puedo conocer a Jesús? Por medio de la Biblia. La Biblia enseña de Jesús. Es el Espíritu Santo el que testifica de Jesús a nuestros corazones, nos enseña de Él. Y no hay palabra, no hay forma de conocer más de Jesús si no es justamente por aquello que es la palabra del Espíritu. El Espíritu usa la Biblia para enseñarnos de Jesús. Nosotros aprendemos con la naturaleza, nosotros aprendemos con la lógica, las diferentes ciencias, aprendemos muchas cosas. Pero si queremos aprender de Jesús, solo podemos aprender a través del Espíritu usando su misma palabra, la Biblia. Y que hermanos, tengamos mucho cuidado de tratar de aprender de Jesús de otras formas. A veces tratamos de aprender de Jesús solo con nuestro propio razonamiento. Podemos caer en herejías muy terribles, aunque toda herejía es terrible, pero podríamos caer en errores realmente catastróficos. Hermanos, si vamos a conocer y enseñar de Jesús, debe ser a través de la Biblia. En 2 de Pedro 1, 20, 21 dice lo siguiente, un texto muy claro también. 2 de Pedro 1, 20, 21 dice así. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que Todo eso influye. por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Repito esa última parte, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, que toda la Biblia es el Espíritu Santo hablando, porque es el Espíritu el que inspiró a aquellos escritores para que den palabra de Dios. Y esto no solo del Nuevo Testamento. Hermanos, no caigan en el grave error en el que están cayendo algunas iglesias alrededor del mundo, que es menospreciar el Antiguo Testamento. Algunos piensan que solo el Nuevo Testamento habla de Jesús y se olvidan del Antiguo. El Antiguo Testamento tiene intensa riqueza de enseñanza que nos lleva a admirar y conocer más a nuestro Señor Jesucristo. No podemos dejar de leer el Antiguo Testamento. Tenemos que leerlo, cada libro, estudiarlo, conocerlo, porque el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. El libro en el que meditaban los discípulos de Jesús era el Antiguo Testamento. El libro en el que meditaba el apóstol Pablo era el Antiguo Testamento. Nosotros no nos podemos pensar diferentes. Somos discípulos de Jesús también como ellos y meditar en el Antiguo Testamento nos va a dar abundante riqueza
como ya hemos leído de 2 de Timoteo 3, 16, 17. La palabra es útil para, bien, eso implica también al Antiguo Testamento. Así que leámoslo, conozcamos el Antiguo Testamento. Espero que ahí tengan un plan de lectura, de esa manera puedan leer la Biblia completa. A algunos les gustan mucho los salmos, excelente, lean los salmos completos cada mes. Sería una disciplina que va a bendecir sus vidas. Pero leamos también el Antiguo Testamento completo y el Nuevo también, una y otra vez. Bien, entonces tenemos que la Biblia es la palabra de Dios, todo lo que implica eso. La Biblia nos enseña de Jesús, toda la Biblia, así que hay que leerla de inicio a fin. En tercer lugar, vamos a ver que la Biblia es nuestra arma contra el pecado. ¿Qué es lo que nos desanima? ¿Qué es lo que nos destruye? ¿Qué es lo que impide que la iglesia avance? Si no es el pecado. El pecado es un obstáculo que no nos permite dar correctamente el testimonio de Dios a la gente que nos rodea. ¿Cómo luchamos contra el pecado? ¿Y qué deseos tenemos más bien que el pecado ya no sea más en nuestra vida? El pecado reside en nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa que aunque ya no domina, a veces pareciera que recupera el poder. ¿Cómo luchar contra el pecado? Bueno, nuestra arma ahí es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra principal arma contra el pecado. Conocerla, recordarla, profundizar en ella, predicarla, es la mejor arma contra el pecado en lo individual y en lo comunitario. En primer lugar, la palabra va a cambiar nuestro interior para poder obedecerla. Muchos libros nos pueden ayudar, libros que ayudan a tener ideas, conceptos, a cambiar algunas actitudes externas, ¿no? Disciplinas, libros que hablan acerca de administración, excelente. Pero es solo la Biblia la que tiene el poder de penetrar en el corazón y cambiarlo. Solo la Biblia, hermanos. Hay algo que mi papá es el pastor Wilson Chávez, eh, es algo que él siempre ha dicho cuando hemos conversado acerca de la psicología. La psicología puede ser una disciplina muy útil, pero realmente la psicología no llega más profundo que a la mente, no llega más profundo. La medicina llega a lo físico, ¿no? Con los medicamentos. La psicología puede llegar a la mente, pero ninguno llega al corazón, sino solo la palabra de Dios. Solo el Espíritu, con su palabra, penetra hasta lo más profundo de nosotros y ahí hace el cambio que necesitamos. Nosotros podemos hacer cambios externos, pero lo que necesitamos es el cambio profundo del corazón. Es solo la Biblia la que penetra hasta ahí y nos transforma de verdad. Por lo tanto, qué necesario es, para no ser superficiales, estar meditando y ser usados por Dios conforme a su palabra, siendo transformados desde adentro. Así que, hermanos, como Proverbios 2 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. ¿Qué debe entrar en mi corazón? La sabiduría. ¿Qué debe ser grata para mi alma? La ciencia. Solo así seré libre del mal camino. Importantísimo, hermanos. Solo la Biblia, el arma, es el arma que puede destruir el pecado en lo profundo del corazón. Es necesaria la Biblia para poder brindar un servicio cada vez más puro. Necesario la palabra de Dios para poder brindar un servicio con manos limpias. Necesaria la palabra para que nos demos cuenta de nuestros pecados y vengamos en arrepentimiento a Dios. Y entonces
pues seamos santificados, ¿no? Entremos en ese proceso de santificación. Qué necesaria es la palabra. Eh, ¿Por qué el pecado es atractivo? Por las promesas que nos da. Si el pecado no prometiera grandes cosas, no le haríamos caso. Pero el pecado nos promete deleites, nos promete éxitos, nos promete una vía más fácil para obtener las cosas que desea nuestro corazón. El pecado promete, pero nunca cumple. Siempre destruye, promete dar y más bien quita. Promete deleite y más bien produce náuseas, vértigo, malestar. Hay promesas que el pecado igual sigue gritando. Satanás usa nuestro corazón, también las tiene, eh, que se pueden combatir con promesas más grandes, hermanos. Y son las promesas de Dios que están en la Biblia. Conocer las promesas de Dios y creerlas nos ayuda a entonces desechar las promesas que el pecado nos da. Hay una frase que me encanta de John Piper, está en el libro escrito. John Piper, en un libro que se llama Cuando no deseo a Dios, escribe así: en cuanto a las promesas del pecado. ¿Ya? Miren, para que nos resuene eso. Cuando yo lo leí la primera vez, resonó esas palabras en mi cabeza. Escuchen. Dice Piper en cuanto al pecado, cuando viene la tentación. Dice, entonces usaremos promesa por promesa. Adelante, pecado. Propón tus mejores promesas. Nosotros pondremos las promesas de Dios contra las tuyas. Y las promesas de Dios, hermanos, no tienen comparación. Así que venga el pecado a prometerme cosas. Hay que recordar las promesas de Dios y así podremos vencer contra las tentaciones que el pecado nos propone. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que venció la tentación en el desierto? El diablo atacó con toda su furia, con todos los engaños más o mejor producidos de la historia. Fue a Jesús con la misma Biblia para tentarlo. Ninguno de nosotros hubiera podido sostenerse si no hubiera reaccionado como Jesús reaccionó. ¿Qué hizo Jesús para vencer la tentación? Usó la Biblia, pero la usó bien. El diablo la estaba usando mal, la estaba manipulando a su manera. ¿Qué hizo Jesús? Usó la Biblia, pero de manera correcta, con una interpretación correcta, y venció la tentación, porque el diablo no puede combatir la misma voz de Dios. El diablo se queda callado, no puede combatir la misma voz de Dios. ¿Qué usó Jesús? Pasajes de Deuteronomio. Algunos, pues, piensan que el Antiguo Testamento no tiene utilidad. Fíjense, Jesús venciendo con Deuteronomio, con el Antiguo Testamento, con el Pentateuco. ¿No es maravilloso? Qué necesario es conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo también, por supuesto. Pero qué útil es, porque ahí nosotros encontramos palabra de Dios. Si Jesús venció el pecado, la tentación, con su palabra, nosotros también debemos hacer lo mismo. Conocer su palabra y usarla como nuestra más importante arma contra el pecado. Recuerden que dentro de la armadura del cristiano, la palabra es la espada. Es la espada. Y la misma palabra dice que es espada de doble filo. Justamente como hemos dicho, que penetra hasta lo profundo para ahí destruir más bien las mentiras del diablo y empezar a construir en nosotros un fundamento firme que no pasa aunque las circunstancias cambien, se mantiene firme. En cuarto lugar, vamos a ver que la Biblia es la fuente de gozo que nos afirma en la fe. Hermanos, si nosotros no estamos encontrando deleite en la palabra de Dios, estamos en grave riesgo. Si encontramos mayor deleite en una serie, en una película,
en una comida, hermanos, estamos en grave riesgo. Por eso el ayuno ayuda tanto, porque uno se priva del alimento, lo deja a un lado para que uno pueda comprender más profundamente. La Biblia es más deliciosa que cualquier alimento. La palabra de Dios realmente es más necesaria, más deleitosa, más constructiva, más productiva que cualquier otra cosa. Realmente la Biblia es la que llena de gozo nuestro corazón y así la fe se va afirmando. ¿Cómo el diablo ataca al cristiano? Pues quitándole el gozo. ¿Qué cristiano puede eh, predicar sin gozo? No hablo sin problemas, problemas habrán. No hablo sin tristeza, tristeza habrá, pero a pesar de la tristeza puede haber gozo, una esperanza profunda en el corazón y un gozo de saber que Dios no miente y persiste en su amor por nosotros, como Él ha prometido. La Biblia es la fuente de gozo. ¿Qué puede reanimar nuestro corazón si no es la palabra de Dios? ¿Qué puede darnos aliento y consuelo verdadero? No palmadita en el hombro, sino consuelo y aliento verdadero y en lo profundo del corazón, si no es la palabra de Dios recordándonos su verdad, sus promesas, recordándonos que es nuestro Padre, que somos sus hijos, que Él nunca nos abandonará, que cuando hemos pecado podemos correr a Él, confesar nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la palabra de Dios nos recuerda, no hemos sido desechados, no nos ha abandonado, Él sigue con nosotros. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. ¿Y cómo no llena de gozo nuestro corazón esa verdad? Claro que sí. Nos da respuesta a nuestras oraciones la palabra. Buscamos respuesta y nos la da. ¿Cuántas veces ustedes han recibido respuesta de Dios cuando han tenido preguntas? Y no hablo respuesta de Dios con señales, ¿no? Como a veces se busca. Quiero respuesta de Dios y busco señales en el universo. No, hermanos, ahí está la palabra de Dios. Ahí buscamos la respuesta y nos la da. Si nunca Dios les ha respondido con la Biblia, hermanos, los desafío a buscar respuesta de Dios en la Biblia, en cualquier circunstancia. Tal vez no pensamos que Dios no nos va a dar una respuesta específica. Y es verdad, a veces no nos da una respuesta específica como debo de trabajar aquí o allá, ¿no? ¿Debo casarme ahora o no? ¿Con ella o no? A veces no hay respuesta específica que Dios nos diga, sí, cásate este 12 de abril, ¿no? No hay respuesta específica, pero su palabra nos da respuestas claras de principios, tan claros que lo específico aparece. Así que hermanos, la palabra como respuesta a nuestras oraciones es algo que llena de gozo nuestros corazones. ¿Les ha pasado que han buscado respuesta y Dios les responde con su palabra? ¿Cómo el corazón responde? Pues, el corazón explota en alabanza, en adoración. Dios, gracias porque eres real y me das respuesta a mí, un ser tan minúsculo. Tú, hablándome, el Dios eterno, hablándome. Eso es increíble, hermano. Pero también eh, la palabra nos consuela, como habíamos dicho, ¿no? Nos sustenta, nos devuelve el gozo de la salvación. Pero también la palabra y el que ahonda más en la palabra la disfruta cada vez más. Y esto es algo importante. Una vez escuché una frase y es verdad, parte de la lección próxima del otro jueves, del otro martes, es que si uno no ora, el pecado vence. Si uno peca, es porque no está orando. Es decir, o venzo al pecado con la oración, o más bien el pecado vence mi tiempo de oración. Hermanos, igual es con la palabra. Mientras yo más medite en la Biblia, más deleite voy a tener en la Biblia. A veces uno piensa, uno quisiera, deseo de leer la Biblia, para entonces leerla.
No, hermanos, no va a aparecer el deseo. Es en la medida que yo conozco más la palabra de Dios y me maravillo con la palabra de Dios, que entonces vienen más deseos de leer la palabra de Dios y se convierte en un círculo virtuoso. Es decir, que yo disfruto más de la Biblia y por eso busco más la Biblia. Y mientras más la busque, más disfruto de la Biblia. Y mientras más disfruto de la Biblia, más busco de la Biblia. Y más busco de la Biblia. Y así, el círculo virtuoso. Y eso es lo maravilloso de la Biblia. Hay una repotencia en la Biblia para con la Biblia. Así que si por ahí hay un desánimo en leer la Biblia, hermanos, no esperen que llegue el ánimo. Empiecen a leerla ya. Y entonces ahí hay unas pautas en el libro particulares en cuanto a cómo estudiar y leer la palabra de Dios. En primer lugar, siempre oren antes de leer la Biblia. No traten de leerla por sus propios medios. Pidan al Espíritu Santo que les ayude a entender. No podemos entender la Biblia si no es por el Espíritu Santo. Así que siempre antes de leer, durante la lectura y después de leer, oren, hablen con Dios. Hagan de esa lectura una conversación con Dios. Yo le hablo y Él me responde. Él me habla, yo le respondo. Y se da entonces esa comunicación personal con el Dios que nos ha alcanzado. Pónganse un horario para leerla. Como el pastor César dice, si uno no dispone del tiempo adecuadamente, el tiempo se va. El tiempo que uno no coloca para algo, otro viene y te lo quita. Eso es interesante. Es como el dinero. Dinero que uno no ha dispuesto específicamente para algo, dinero que se esfumó. Igual con el tiempo. Tiempo que uno no dispone para algo, tiempo que se esfuma. Así que, hermanos, es bueno tener un horario específico para leer la Biblia. Pero no por eso solo leerla en el momento específico marcado, sino también leerla esporádicamente. ¿Por qué no? Si es tan maravillosa. Además de eso, hay que separar un lugar adecuado para leer, que no sea la cama. Algunos leen en la cama, pero no en la cama porque uno se duerme. Así que más bien preparar un lugar especial, con el cafecito al lado quizá, abrir la Biblia y poder leer, disfrutar en un lugar específico. Una vez escuché de una mamá que tenía hijos que corrían por toda la casa y dice, ¿en qué lugar voy a poder leer, voy a poder orar? Y entonces se hizo de un lugar en la cocina en la cual se ponía una mantita en su cabeza y ahí se escondía, con una mantita en su cabeza, para que no hayan interrupciones visuales y sepan también que ella estaba en su momento, ¿no? Así que separen un lugar, un horario y oren siempre antes de leer la Biblia, durante la lectura y después de la lectura. Hay tres tipos de lectura que son necesarios. Número uno, estudio bíblico. No solo leerla, sino también meditar en ella, un estudio bíblico. No tiene que ser largo, puede ser de un versículo, subrayándolo, pintándolo, escribiendo, meditando y poniendo las conclusiones en un lugar aparte. Estudio bíblico. Segundo tipo de lectura de la Biblia, lectura completa de la Biblia. Hay planes de lectura. Puede ser, como hacemos con la iglesia, un capítulo de lunes a viernes y así hasta terminarlo. Nos va a durar 4 años, ya lo hemos hecho antes, 3 años y medio, leyendo todos los días un capítulo. Pueden ser planes de lectura más veloces, en donde se leen 90 versículos diarios y así se termina la Biblia en un año. O puede ser aún más veloces para leer la Biblia 2 veces al año, que por ahí dicen que si se lee, me parece, 1 hora de Biblia al día, se termina la Biblia 2 veces en un año. O pueden hacerlo, leer la Biblia en 2 años. No sé cuál, pero siempre tener un método de lectura completa de la Biblia. Además de eso, también leer libros de autores cristianos con buena doctrina. Y para eso entonces uno pregunta a su pastor, pastor, ¿qué libro bíblico, qué libro puedo leer, ¿no?, de un buen autor cristiano? Así que tres formas de leer la Biblia: en estudio bíblico, lectura completa de la Biblia y libros bíblicos, libros de autores cristianos. Eh, Además de eso, ¿qué disciplinas pueden afirmar lo que voy aprendiendo de la Biblia? Número uno, la meditación de la palabra, quedarme pensando en lo que he leído de la Biblia, lo que Dios me ha hablado, pensarlo una y otra vez. Para eso a veces sirve volver a leer, volver a leer, volver a leer el versículo varias veces, o la cita bíblica, o el capítulo, varias veces. Y eso realmente hace que uno asimile mucho más
lo que va leyendo. Número dos, memorizar versículos claves. Eso ayuda muchísimo, hermano. Eso se convierte en una de las herramientas más importantes para la vida cristiana, para consejería, para la lucha contra la tentación, para, para el caminar cristiano. Memorizar versículos claves. Y en tercer lugar, enseñar lo que uno aprende hace que se afirme más en la mente y en el corazón. Hermanos, hasta ahí este capítulo que es fundamental, ser líderes bíblicos, lo importante que es la Biblia en la vida de todo cristiano y por supuesto en la vida de un líder cristiano. No sé si hay tiempo de preguntas, estoy dispuesto a responder las que pueda. Ok, hermano, muchas gracias, Pastor Samuel. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Recuerdan que toda esta capacitación que estamos teniendo es justamente preparándonos para poder nosotros no solamente recibir, sino también estar preparados para lo que va a ser o lo que es la visión de nuestra iglesia en este tiempo de empezar a establecer células virtuales. Así que bueno, no sé si tienen preguntas, por favor, activen su micrófono. Para mí ha estado sumamente claro, pero ¿hay alguien que tiene alguna pregunta? Pastor, buenas noches. Una pregunta. En el Nuevo Testamento, si estoy comenzando a leer, ¿de dónde debo de comenzar de leer? Y del Antiguo Testamento, también, ¿de dónde debo de comenzar? Siempre del principio para entenderlo. Buena pregunta. En realidad, dentro del Nuevo Testamento hay, se puede empezar por los evangelios, ¿no? Porque es el inicio de toda la enseñanza del Nuevo Testamento en la vida de Jesús. De ahí sigue por Hechos, ¿no? Entonces se puede seguir un orden cronológico. Hechos habla de la iglesia, una vez que Jesús asciende, ¿no? Toda la travesía de la iglesia. Y además, después de eso tenemos las diferentes cartas de los apóstoles, ¿no? De Pablo, de Pedro, de Judas, Santiago y de Juan también, al final con el Apocalipsis. Entonces, se puede seguir de inicio a fin tal como lo encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también puede ser de la misma manera, de inicio a fin, aunque sí está más desordenado. No está ordenado de manera cronológica el Antiguo Testamento. Ahí usted podría seguir algún método de lectura cronológica de la Biblia, del Antiguo Testamento, y seguirlo así. O podría abordar siempre, por ejemplo, los salmos y los proverbios, que son enseñanza que no necesita tiempo para comprenderse, me refiero, no necesitamos ponerlo cronológicamente en la historia de la iglesia, en la historia del pueblo de Israel, sino que podemos leerlo continuamente, un capítulo diario, ¿no? De Salmos, un salmo diario, Proverbios igual. Y sí, le repito, buscar un orden cronológico para leerlo de una manera diferente. Pero también puede leerlo tal como está en sus Biblias, ¿no? Pastor, Eso, buenas noches. Una consulta. sí. El estudiar la Biblia, por medio de la Biblia, por audio, hay las versiones en Reina Valera, la NTV y varias, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso, como tengo a veces un poco de inconvenientes por permanencia en ciertos lugares, descubrí las Biblias, audibles. Y no sé, eso quería consultar. Ya, buena pregunta, hermana. Eso depende de cada uno también. Le explico. En primer lugar, algunos captamos más leyendo, algunos captan más oyendo, y algunos usan las dos, tanto oyen como leen al mismo tiempo. Y eso parece que hace que uno retenga más, porque usa dos sentidos, la vista y la audición. Sí, puede servir. También leer en voz alta ayuda mucho. Ahora, hay diferentes audios de Biblia. Hay el audio normal, que es el usual de la Reina Valera 60, que lo leen, ¿no? Sin ninguna dramatización. Y hay más bien una dramatización que corre por ahí en audios de la NTV, que es la nueva traducción viviente. Depende de cada uno
qué le es más útil y qué puede retener más. Personalmente, la dramatización de la NTV no me ha ayudado porque no lo retengo tanto. Al ser dramatizado, lo olvido más fácil porque suena a cuento, ¿no? No me ayuda a mí, pero a ustedes les puede ayudar. Entonces, uno tiene que ver de qué manera uno retiene más y qué maneras nos llevan a mayor meditación de la palabra de Dios. Así que eso es de cada uno su propia elección. En cuanto a la versión bíblica, yo aquí en Latinoamérica, porque estamos en Perú, yo recomiendo la Nueva Biblia a las Américas, que tiene una traducción que es muy parecida a la Reina Valera del 60 en el sentido literal. La NBLA y la Reina Valera del 60 permiten un estudio muy bueno de la palabra. Diferente a la NTV, a la NBI, a la PDT, que son otras versiones que a veces usan hasta paráfrasis para poder entender mejor la palabra, pero no permiten un estudio adecuado. Entonces yo sí les recomendaría la NBLA si es que quieren un lenguaje más actual latinoamericano. La Reina Valera 60 tiene un lenguaje español, ¿no? De España. Entonces por eso aquí suena raro. Ustedes siendo latinos de Latinoamérica, tal vez la NBLA les sea más útiles. Pero si ustedes van a comunicarse con gente de España, la Reina Valera del 60 va a serles más útil. Pastor, una consulta. Sí, Buenas hermano. noches. Buenas noches. A la Biblia también se le puede decir que es la Biblia, es el pensamiento de Dios. Tengo esa duda. Sí se puede decir eso porque la palabra de Dios, al ser palabra de Dios, pues es el pensamiento de Dios que va de acuerdo es lo mismo. Su pensamiento se expresa en estas palabras expresan su pensamiento. Se puede decir lo mismo. Ok, gracias. Pero sí, el pensamiento de Dios es insondable, o sea, y es más grande y más misterioso de lo que jamás podríamos entender. La palabra está puesta ya en una manera comprensible para los seres humanos, ¿no? Entonces, se puede decir es el pensamiento de Dios revelado, ¿no? Completar esa frase. Es el pensamiento de Dios revelado. Ok, gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Quiero agradecerle, y bueno, en nombre de toda la Iglesia de Italia, agradecerle, pastor, por habernos acompañado